I come home in the morning light. My mother says, when you're gonna live your life right. Oh, mama dear, we're not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. ¿Qué me provocas cantando, Adriana? Cantaron las dos. Yo creo que el espacio de ensayo es un poco el lugar donde a mí como director se me terminan todas las ideitas que tenía en la cabeza cuando terminé de escribir la obra. Como que tengo un imaginario, digo, bueno, estos textos van a sonar así o de alguna manera u otra, y de repente en el ensayo me encuentro con cuerpos reales y es un poco el momento medio de la verdad, pero también de no saber nada, porque es un momento donde se pueden abrir miles de puertas de posibilidades y los textos pueden transformarse y cada actor trae una energía y también se empieza a armar algo entre los intérpretes, como que hay algo energético, vincular, que también empieza a influir. Entonces de repente es eso, como que creo que el ensayo en sí es como, no sé, casi como un cuaderno en blanco. Yo soy muy de tener un cuadernito y de anotar todo y de tratar de registrar, e incluso anoto muchas preguntas, como que cuando estoy viendo algo y tampoco lo estoy entendiendo, anoto preguntas que después van a ser como, no sé, empiezo a confiar en que son una guía de algo esas preguntas, pero relaciono mucho el ensayo como eso, como un cuaderno que está en blanco y que puede pasar cualquier cosa. Siempre llego a la instancia de ensayo con el texto terminado y lo que primero hago es una lectura con los intérpretes, pero en esa lectura también está el equipo creativo, o sea, está la escenógrafa, está el iluminador y está la vestuarista, porque también un poco la obra la voy construyendo con ellos, como que también para mí la devolución de ellos, de lo que ellos ven o lo que se empiezan a imaginar, es casi tan importante como escuchar las voces de los intérpretes. Y soy más bien de permitir que algunos textos que por ahí quedan incómodos se puedan ablandar o cambien, o si me hacen alguna pregunta estoy bastante abierto a revisar algunas cosas. Yo siempre me acuerdo el primer ensayo, o sea, los primeros ensayos de mi obra, de mi primera obra, que fue Demo, y fue en el 2012, y siento que nunca llegué a esa libertad de prueba como en la primera obra, y todos como muy predispuestos a la prueba, sin pensar en el resultado, sin pensar en qué, si esto se va a entender, si va a funcionar. Siempre trato de volver a eso, como de decir, a ver cómo era, como ensayar como por primera vez y sin esperar nada, porque de repente yo creo que me lancé a la dirección como una prueba. Yo venía de la actuación me fue llevando a la escritura, empecé a escribir, y cuando me encontré con el texto terminado dije, voy a hacer la prueba de dirigirla, pero tampoco había algo en mí de decir, quiero dirigir teatro. Y apareció así, fue como una cosa fue llevando a la otra. Entonces para mí, digo, había algo de la intuición y de ir probando sin entender nada que estaba buenísimo. Ahora yo me río de la idea de hacer un recital en tu ex escuela, nada más. Yo te respeto, Lucas. Te juro que te respetaría más que envidio. Bueno, saca lo de atrás la ficha, vos estás buscando, yo voy con la tele. Bueno, para, ¿qué hiciste? ¿La conexión? ¿Qué, dejaste la japonesa sin cable? Es un ratito nada más, que ahí salió, no pasa nada. Bueno. Yo estaba muy fanatizado con que ellos tenían que estar cómodos. Como que yo tenía que verlos cómodos en ese decir. Como yo decía, tratemos de hacer el ejercicio de no cambiar el texto y díganlo de la manera que más cómoda les siente. Y Toto, David Shechman, se ponía re durito. Y yo me acuerdo que le decía, che, Toto, vos hablás re bien inglés. Esta pasada es toda en inglés.
y la hacía re bien. Como que, y Inés le gustaba como también probar inglés porque él estaba estudiando inglés, entonces de repente era todo un ensayo en inglés. Y después era bueno empezar a descubrir qué había en ese decir en inglés o qué posturas o qué maneras de decir el texto aparecían para registrarlas y mantenerlas o volver a probarlas en un decir en castellano, porque también había algo que yo solamente escuchaba texto y no los veía. Y de repente en inglés al Toto lo veía y le creía todo. Entonces fue como un trabajo eso de empezar a probar esas cosas. En esa primera hora había mucha más libertad, como total no sabíamos ni cuándo íbamos a estrenar, no sabíamos, teníamos una sala que nos prestaban para ensayar, no sé. Después a mí me pasa también con los ensayos que siento que soy un poco el anfitrión de una fiesta y que quiero que todos la pasen bien. Entonces trato de que no se caiga eso, como de que los que estemos bien, que haya ganas de probar, que haya ganas de entregarse, que no sea un trabajo aburrido, como que me esmero mucho en eso. En un momento me fanaticé con la astrología y traté de probar cuestiones ligadas a la astrología en los ensayos o en la escritura, como que me resultaba fácil pensar un personaje como con sol en tal signo, luna en tal y ascendente en tal, y eso a los intérpretes que tenían conocimiento de astrología se los decía a ver qué les pasaba con eso, y a veces funcionaba. Al principio, digo, como la primera hora funcionó bastante porque justo David e Inés, muy fanáticos de astrología y saben más que yo. Después eso lo olvidé, pero no sé, después en la última hora, en Para Partir, apareció Mara Bestelli, que es astróloga, y ella me hablaba como del personaje y me decía, porque yo la tengo muy enfrente, como no tiene nada que ver con mi luna, Elena es tal y tal, y yo decía, está bien, como que empezaba a entenderlo también desde esa manera y aparecía de nuevo la astrología en la prueba, en los ensayos, simplemente para probar. Después va quedando algo que quizás, no sé, ya no tiene nada que ver con lo que pensamos, pero en la prueba estaba eso. ¿Vos ahora te vas? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Me tengo que ir? No, digo a correr o a hacer tus cosas. ¿Qué haces cuando no corres? Cualquiera. La mina de la nata empezó a hacer un montón de preguntas. Cualquiera. ¿Vos cómo estás, Mariel? ¿En qué sentido? No sé. Creo que estamos un poco trabados. ¿Con qué? Con la comunicación. La señora dice que yo no sé decir bien las cosas y también dice que a vos te cuesta llegar a lo que querés contar. Y por eso digo que quizás entonces nos esté costando esto de la comunicación. Cualquiera, la mina de la nata otra vez empezaba. También dice que sos Un visionario. un visionario. Yo casi siempre escribo pensando en ciertos actores, ciertas actrices, como que son personas con las que me gustaría compartir un rato largo, que sé que el ensayo va a ser bastante largo. Y sí, hay algo de esas voces que están presentes en mi cabeza a la hora de escribir y que cuando no sé qué escribir o qué responder, pienso qué respondería tal persona y avanzo. Después me ha pasado, por ejemplo, en obras como La Sabia, que apareció Mirta Busnelli como la actriz principal, y eso se fue dando y el texto ya estaba escrito, que también me permití como tomar un montón de cosas que aparecían en la relación mía con Mirta, porque nos fuimos haciendo amigos, y que aparecieron en los ensayos que yo decía, pará, esto tiene que decirlo ella, Elsa, que era el personaje de Mirta. Y por más que la obra estaba totalmente escrita, digo, en La Sabia se dio algo, nada, que tiene que ver con la relación que fuimos construyendo con Mirta, que se coló en la obra y aparecieron textos que
que por primera vez escuchamos en los ensayos. No sé, también incluso el texto final, tuvimos una pasada y la obra terminaba con una canción y como lo estábamos mostrando a gente del Cervantes, como a ver, bueno, tenemos esto, terminó el ensayo y Mirta tenía un micrófono porque cantaba en un karaoke en la obra y dijo, nosotros ya no estamos acá. Y ese texto es todo en la obra para mí, tiene mucho que ver con y ella me dijo, pensé que ya estaba ese texto. No, no estaba en ningún lado y lo dijo y es el final de la obra. Y encima en la obra hay mucho texto de vos no estás acá, nosotros no estamos acá, como que hay mucho de eso que aparece y desaparece, como que hay un juego con la realidad o con lo que es real o no, con lo que está pasando de verdad o no, y creo que encajó justo, pero se dio ahí, como probando, ensayando. Yo la verdad que no entiendo qué tenés que estar haciendo acá. A vos te hablo, Adriana. Yo estoy acá porque para mí las chicas Son como mis hijas. Cuando empiezo a ensayar una obra, trato de hacer el ejercicio de leer toda la obra y entender para mí cuál es la esencia de la obra o cuál es el pedacito que representa a la obra en sí. Y por ejemplo en Para Partir hay una escena donde la voz del padre le empieza a comer la voz a cada uno de los personajes. Todos empiezan a hablar a través de la voz de Roberto y dije, esta obra va a empezar a ensayarse por acá. Como que creo que es lo más difícil y a la vez creo que es lo que tiene más juego. Como que también pensaba que era algo bastante divertido para probar como actor o como actriz y fue lo que más ensayamos, como se empezó desde el día 1 con eso. Y después íbamos viendo a ver cómo inicia la obra, a ver la segunda escena o después hacía ensayos más parciales, pero también había algo de esa escena que los unía a todos. Era la única escena donde están los 7 actores y actrices juntos, entonces me parecía bueno como empezar por algo que los reúna a todos y que yo logre verlos interactuando como en un espacio chiquito. También me acuerdo que marcamos, delimitamos con Laura, la escenógrafa, cómo sería el espacio y por dónde se podían mover y pedimos como tener lo más parecido a la escenografía que estábamos imaginando, porque era como una casita muy chiquita donde ellos interactuaban, entonces había algo de esa incomodidad de estar en un lugar chiquitito y siendo 7 y hablando y siendo manipulados por una sola voz, que me pareció que estaba bueno. En La Savia, por ejemplo, empezamos desde el principio, y una vez que encontráramos la escena 1, algo iba a empezar a fluir, y nos costó mucho, porque La Savia estaba escrita, parecía como un texto literario, había mucho miedo también de cómo convertir eso en teatro, teníamos muy poco tiempo, poco tiempo porque estamos acostumbrados a ensayar más los que venimos del teatro independiente, teníamos solamente 2 meses y fue hacer un montón de pruebas y de fracasos. Y también creo que fue uno de los procesos donde más aprendí a pedir ayuda, como abrirme, a invitar gente y decir, los invito a ver esto y los quiero escuchar a ustedes, porque también siento que uno como director a veces en los ensayos tiene como una responsabilidad o siente una responsabilidad de que tiene que responder todo y de que tiene que saber todo y resolverlo y yo me di cuenta que no podía con todo y que también pedir ayuda era parte también de hacer que el proyecto avance y algo se empezó a mover con la apertura, como abrirlo, escuchar cosas que eran interesantes y escuchar cosas que no, porque a veces escuchar algo que decís, che, no, pero yo no quiero ir para ese lado, también te aclara, aunque sea el lugar a donde querés ir. A mí me ayudó mucho en esos ensayos leer y releer la obra y confiar en que estaba todo en el texto. Como todas las preguntas que yo me anotaba y que nos anotábamos con Tomás, el asistente, las respuestas estaban ahí.
Entonces fue como un día decir, probemos que la obra la escribe Mirta. Todo esto está en tu cabeza, Mirta. Y sentate ahí, no te pares. Hagamos una pasada con vos sentada en el escritorio y no pasa más nada, estás ahí. De repente venía gente a ver esos ensayos y decía, es increíble, se armó algo muy distinto. Y nosotros decíamos, ya está, tenemos la escena 1, váyanse todos, ya sabemos cómo seguir. Y fue re así con esa obra, como que nos costó mucho llegar, te diría que 15 días antes del estreno, todo era un desastre. Y por más que ensayábamos todas las otras escenas y las teníamos de texto, probábamos acciones y estaba todo muy lleno de cosas, como cuando la obra te pedía cada vez menos. Pero bueno, se dio así también. Digo, cada proceso es muy particular y muy distinto. Creo también que en el caso de La Savia fue un proceso con muchos problemas, pero con muchos problemas que lo único que hacían es que yo esté presente. Como nunca tuve tiempo de pensar en un posible resultado, en qué va a pasar con la obra, qué van a decir de esta obra. Y me acuerdo que hubo un momento que yo dije, bueno, si es un fracaso no pasa nada. Cuando se aflojó algo de eso, nos aflojamos todos y empezó a suceder otra cosa. Creo que es re importante para mí no pensar en el resultado y solamente trabajar en la obra y en lo que está ahí y ver. También recuerdo los ensayos de Para Partir cuando llegó la escenografía y empezar a ver la obra ahí y yo sentarme un poco más lejos y empezar a escuchar. Todo el inicio de la obra estaba raro. Costó mucho el inicio de esa obra y fueron también pruebas y de pedir cosas distintas. Y en ese caso ayudó mucho también a que transformara a Mara. Como vino la peluquera, le hicimos con Lara Sol Gaudini el peinado que nosotros nos imaginábamos y nosotros le decíamos a Mara, fíjate que ella está operadísima, se hizo las tetas, se hizo el culo, los labios, todo. Y ella cuando actuaba jugaba un poco a la operada. Y era difícil porque decían, no, yo no quiero verla operada, ya te operaron. Pero hasta que no probamos en el ensayo que ella tenga todo eso en la cara, que tenga el pelo como tirante y que esté arriba como de unas zapatillas con tacos. Y una vez que tuvo eso le dijimos, actúa y olvídate de la operada. Y ella estaba mucho más cómoda también y recién ahí apareció Elena, que era ese personaje. Un abrazo, por ejemplo. No, pero un abrazo de piel humana con piel humana. O sea, un rato largo de abrazo. Piel. Contacto. Mirada. Confianza. Charla. Para mí el caso de Despierto fue una obra que nos costó bastante encontrarla. Como que incluso siento que ahora la agarro y hago otra cosa con el texto, pero digo, en el momento de ensayar había algo que empezábamos a probar y Yair probaba como movimientos de animales, empezábamos a investigar cómo se movería un oso. Había algo de entender que con el traje del oso las acciones que necesitábamos de él eran cada vez menos y que cada acción que hacía tenía mucha más importancia, como de repente era un oso solamente diciendo sí, un oso diciendo no, y ya era mucho eso, como que antes de que apareciera el traje eso no se daba. Creo que me pasa que cada obra, cuando termino una obra, esa obra termina siendo como una guía para la siguiente. Por ejemplo, en Demo era muy realista todo. Como digo, alguien le subalquila un cuarto a otra persona y son dos personas conviviendo. Nada raro puede pasar. Y después me empecé a dar cuenta que a mí lo que me atraía del teatro era algo relacionado a la ficción o a la libertad de la ficción, como que todo puede pasar, como
como hacer el ejercicio de ser libre, como de tratar de pensar mucho más allá de la realidad, y si ya hice una obra donde lo que vi era realista, bueno, a ver qué pasa si me meto en otro terreno. Digo, en Lunes Abierto apareció la idea de que a alguien le crezca el pelo hasta el piso, y eso le hacía recordar a alguien porque la otra persona había tenido un novio con el pelo largo. No sé, había algo de eso que también a mí me daban ganas de probarlo con el artefacto de verdad, como decir, a ver cómo sería él con el pelo hasta el piso, porque si no es empezar a imaginar, y es ver actores imaginando, y me gusta más ver lo que les pasa cuando la cosa está ahí. Creo que hay algo de cuando aparecen elementos tan contundentes como que a un personaje le crezca el pelo hasta el piso, que la madre está operada, que hay un oso, que se ve que a mí me deja mucho más tranquilo que eso esté en el ensayo, como empezar a verlo en el ensayo para ver la reacción y cómo se comportan los demás actores y actrices frente a eso. A ver, ¿cuántos de los ves? 5. Sí, te debes haber bajado la presión o por ahí sale del cambio de clima. A ver, Mira, por favor, ayúdame a aceptar lo que me deprime verlo en el suelo. ¡Qué onda! Te vamos a trasladar. ¡Ay, sí! Escucho bien, estoy bien. Bueno, seguro que no tomaste nada. Mirá que acá nadie te va a juzgar. No tomé nada. Me empecé a sentir mal. Es raro. No, pero que me digas raro lo mismo que me digas nada. No me especificás nada. Ay, Carmen, te juro que te pediría que me cortes la cabeza. Tranquilidad, dame por favor. Buscá la ambulancia. Este chico lo van a tener que internar, este chico no está bien. Ay, para un poco, Carmen. Mira, no es nada. Estoy bien, pero con un dolor nuevo. ¿Dolor nuevo? ¿Qué es eso? Siento por un lado mucho peso, Sí. y por el otro mucho peso. No, perdón, me expresé mal. Siento por un lado mucho peso y por el otro como una fuerza rara en la cabeza, como tirante. Hay algo que a mí me atrae mucho, que es armar elencos con actores de distintas generaciones, pero porque confío mucho también en la interacción y en lo que aparece también en el lenguaje que escuchamos ahí en el día a día en los ensayos. Estoy muy pendiente también de cómo van hablando, porque por ahí quizás se empiezan a colar algunas de esas palabras en el texto de la obra. En Para Partir fue la primera vez que creo que me sentí como cuando estaban Sophie y Andy, muy viejo, porque yo los escuchaba hablar entre ellos y no les entendía, no entendía lo que estaban diciendo, como usaban palabras nuevas. Y yo decía, bueno, a ver, tratemos de incorporar algunas de estas palabras. Y ella decía, creo que el texto que decía, sí, pasé unos días con Roberto, como que cuando le preguntaban, ¿pero vos lo conociste? Sí, pasé unos días y nada más, no sé qué. Y yo le decía, a ver, probá cómo lo dirías vos. Y decía, ranchamos un poco, como empezaron a aparecer palabras muy de Sophie que estaban bien y quedaron en la obra, pero era como tratar de estar atento en los ensayos a que aparezcan esas cosas, como me interesa mucho la singularidad también, porque creo que cuando uno ve algo que es particular, le prestás más atención. ¿Vas vos, Elsa? ¿A dónde voy? No, ahí te proyectan. Esta es la letra. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día